le doy la bienvenida a Araceli Guillaume Alonso, que nos va a hablar de la cultura gaditana del atún, las almadrabas de los duques de Medina Sidonia en su edad de oro, 1520-1570. Araceli Guillaume es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de la Sorbona, especializada en Civilización e Historia Moderna. Ha sido catedrática en esa universidad, con anterioridad maître de conferencia en el Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos, y hoy, pues como el cargo si lo lleva, es catedrática pero emérita, lo cual le permite, y le agradecemos que se encuentre aquí, un mayor nivel de movimientos. Su línea de investigación estuvo centrada en el funcionamiento de la justicia castellana en la Edad Moderna. Su tesis doctoral fue sobre la Santa Hermandad Vieja de Talavera de la Reina. Más adelante se interesó por problemática religiosa, cuestiones de escritura. Los jesuitas forma parte de uno de sus principales artículos, o sobre el ámbito de las mentalidades, con temas como los colores, la España del siglo de oro o el silencio de la España de los autos. Sin embargo, sus publicaciones más recientes y los temas principales y aquellos que han dado lugar a un mayor número de artículos, pues han sido sobre la tauromaquia, la historia de la tauromaquia y su génesis, publicada en Bilbao en 1993, o lo relativo, y eso es lo que la trae hoy aquí, al linaje y señorío de los duques de Medina Sidonia, porque en la actualidad tiene en imprenta un libro sobre las almadrabas de los siglos XV y XVII, y nos va a exponer algunos de esos apartados en la tarde de hoy. Y sin más, no le resto ni un minuto. Tiene 40, vamos un poco retrasados, pero muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores, muchas gracias a ustedes por estar aquí, y voy a intentar acortar un poquito mi intervención para ceñirme a algo menos de los 40 minutos, pero voy a ver cómo lo hago. Bien, vamos a cambiar completamente de tema, pero verán que no tanto. Es verdad que resulta extraño no verles, porque efectivamente el foco es la frontera, más que el estrecho de Gibraltar tenemos el foco. Antiguamente, cuando yo llegué al archivo de Medina Sidonia en época de la difunta duquesa Luisa Isabel Álvarez de Toledo, hace esto más de 25 años, casi 30, cuando yo hablaba en Sevilla, incluso, ya no digo en el norte, pero en Sevilla, cuando hablaba de almadraba, la gente no sabía lo que era. A mí lo que más me llamó la atención es que en 25 años los términos de almadraba y la cultura del atún en general se han extendido muchísimo, no solo en Andalucía, sino en toda España, en toda gastronomía digna de ese nombre. Es decir, que haya, como hubo en su día, hoy junto al término de almadraba y de atún de almadraba, una dimensión muy prestigiosa y muy de moda, ¿no? Es lo que primero me llamó la atención. Yo en realidad llegué al archivo como hispanista francesa, porque aunque soy española, soy de Bilbao. He vivido toda mi vida en Francia y toda mi carrera profesional ha sido francesa, en la Universidad de la Sorbonne de París. Pues estoy casada con un francés, y lo que me trajo realmente fue Cervantes, porque Cervantes, en su ilustre Fregona, podemos decir que realmente dio a la almadraba sus cartas de naturaleza. Si Cervantes no hubiera escrito la ilustre Fregona, la gran literatura del siglo de oro, de la que mi colega y amigo me va a suceder inmediatamente después les va a hablar desde el punto de vista satírico, pero en la literatura no jocosa o menos jocosa, aunque la ilustre Fregona lo es en parte, quizá no hubiera tenido una presencia tan importante como tiene. Creo que la relación entre almadraberos y pícaros indudablemente la fabricó Cervantes antes que nadie,
Y a mí lo que me trajo fue el intentar encontrar un fundamento histórico, como pasa muchas veces en el hispanismo francés, encontramos un fundamento histórico a esa creatividad de Cervantes, que siempre tiene un pie en la realidad y otro pie en la fantasía más grande. Bien, hay una legión de documentos en el archivo de Medina Sidonia. Quiero decir que cuando llegué me asusté y de hecho me fui a otro lugar, hice la tesis sobre otro tema y volví años después, porque si hay más de 4.000 legajos dedicados a la familia, a los Guzmanes y a los Álvarez de Toledo, es decir, a los Medina Sidonia propiamente dicho, de esos 4.300 o 4.400 legajos hay por lo menos 3.500 que hablan de almadrabas. Entonces fue demasiado, la documentación es enorme y he intentado después irla consultando poco a poco, pero no pretendo de ninguna manera haberlo consultado todo, y cuando salga mi libro quedan 10 libros por escribir por delante. Como es un tema amplio, les voy a presentar esta almadraba a través de 3 aspectos. En primer lugar, su circunstancia y su historia. Después les hablaré, cambiando un poco los términos de lo que propuse, primero de la edad de oro de las almadrabas del Estrecho con Idi Zahara, y después haré un pequeño apunte que me extenderé más en el artículo, sobre la cultura gaditana del atún. He preferido hoy enseñarles un PowerPoint porque es más distraído para la comunicación oral, pero luego a la hora de publicar un artículo el PowerPoint no nos sirve para nada, tenemos que volver a escribirlo todo. Bien, la almadraba. Primero, su circunstancia, su historia, su naturaleza. ¿Qué es la almadraba? Todos lo sabemos ahora mucho más que antiguamente, pero la almadraba, que es por antonomasia una pesca del atún, no es la única, pero es la pesca del atún de referencia en esta región, es al mismo tiempo un arte de pesca, es decir, una técnica de pesca, el conjunto de aparejo y de redes que se necesitan para llevar a cabo esa pesca. Es también un lugar, voy a la almadraba de Zahara o a la almadraba de Conil, decían entonces, una temporada, puesto que todos sabemos que la almadraba es una pesca estacional, que solo dura un tiempo en el año, es cíclica, la volvemos a encontrar todos los años a la salida de la primavera, entre la salida de la primavera y la entrada del verano. Las semanas pueden variar un poco, pero fundamentalmente a lo largo de la historia, entre finales de abril y el día de San Pedro, se sitúan todas las almadrabas de esta región, que vienen a durar, es lo que se llama la almadraba de ida. Voy a dejar de lado la almadraba de vuelta, que no tenía mucha importancia. Venía a durar, estaba armada unos 30 días o 35, pero se pescaba durante 25 días, porque el paso del atún llegaba en un momento determinado, se armaba antes y se esperaba a que llegara el atún. Bien, su objetivo, como sabemos, naturalmente es el atún rojo, el atún vulgar, el gran atún, el Tunus tinus, ese gran pez emigrante, migrador, que puede medir hasta 4,5 metros, pesar 700 kilos, que tiene una gran capacidad también desde el punto de vista térmico, porque soporta temperaturas de 9,5 grados hasta 23, tarda 2 años en hacerse adulto y pasa, es lo que nos interesa, es el gran viajero que pasa del Atlántico al Mediterráneo para reproducirse, para desovar. Y lo que nos interesa muchísimo es que nada a 90 kilómetros por hora. Quiero decir, ayer hablamos aquí de todos esos navíos, nos habló otro compañero, de todos esos navíos que no alcanzaban más de 20 kilómetros por hora. Naturalmente, el atún podía adelantarles a todos. Tenemos aquí una vista de cardumen, lo que es un paso de atún, este animal que siempre los antiguos han representado como una hueste, una legión, siempre con comparaciones muy militares. Ayer se habló de Avieno en la hora marítima, pero todos los antiguos, Plinio, Plutarco, en el mundo griego, en el mundo romano,
Opiano en particular. Tengo muchas citas, pero creo que no voy a poderlas leer. Leeré alguna, no voy a leerlas todas, sino me parece que no voy a adelantar. Pero definen realmente, Opiano en particular, define el paso del atún ya como algo que se parece mucho a lo que conocemos hoy. En todos los casos, lo que es interesante es que estos peces enormes pasaban del Atlántico al Mediterráneo, y respecto también a algo que escuchamos ayer, ese terror, y que hemos oído antes también hace un rato, ese terror que tenían los antiguos por el océano, lo desconocido, ¿no? Ese difícil paso que hubo en la antigüedad para pasar del Mediterráneo al Atlántico, es divertido pensar que los atunes, ellos fueron los primeros viajeros en sentido inverso. Ellos entraban del Atlántico al Mediterráneo y quizá correspondieran precisamente a esa imagen no solo fabulosa, sino monstruosa, todos esos monstruos que se suponía, de los que se suponía que estaba poblado el gran océano desconocido. Pues estos atunes que llegaban en legión no dejaba de ser una aparición una vez al año de algo con una dimensión fantástica. Se nos habló ayer de la dimensión mágica que rodeaba al océano Atlántico. Creo que los atunes forman parte de esta visión fantástica, verdaderamente extraordinaria, de algo que sale de lo común. Bien, voy a intentar que no se me vuelen las hojas, porque aquí tenemos como un aire acondicionado que viene así por oleadas como los atunes. Para pasar desde este paso del Atlántico al Mediterráneo, claro, los atunes pasan por el Algarve, por el sur de Portugal, pasan por el estrecho con Ibiza y Zahara, pasan por las costas marroquíes, y en el Mediterráneo y más allá, Murcia, Alicante, Cataluña, Baleares, van bordeando el Golfo de Lión, y en la otra orilla, Argelia, Túnez, bastante menos, y Sicilia y las Islas Eolianas. Si he puesto con Zahara y Sicilia con mayúsculas, es de manera totalmente intencional, puesto que con Zahara y Sicilia fueron seguramente los lugares más importantes de almadrabas en la gran época. Este mapa que tienen aquí, que he fabricado, les muestra con puntitos rojos, que espero que se vean bien. Veo mi flecha así. Los puntitos rojos ven los lugares, ¿no? Si el atún entraba por el Atlántico, me he fijado antes que la flecha no se veía bien, al entrar en el estrecho vemos que la costa atlántica de Marruecos con Ibiza y Zahara, después tenemos otra parte marroquí lindando ya con Argelia, y luego ya tenemos Murcia, Alicante, y pasamos hacia Cataluña y el sur de Francia. No sé si ustedes recordarán, para los más mayores, los que se acercan más a mi edad, aquella casa que tenía Brigitte Bardot en Saint-Tropez, que se llamaba la Madrague. La palabra Madrague, que es la manera de decir almadraba en francés, es algo que todos los franceses conocen sin saber lo que es, porque era el nombre de la casa de Brigitte Bardot, que la tenía ahí. Y después van por todo el Mediterráneo hasta Sicilia y las Islas Eolianas. Hay una coincidencia entre este mapa y lo que vimos ayer sobre los lugares en la época de los cazadores recolectores. Los que estaban aquí se acordarán, se nos mostró un mapa en el que de los lugares donde había recursos marinos en la prehistoria, y esos lugares coinciden precisamente y exactamente con los que tengo señalados yo. O sea, son los mismos. Lo que es posible que esa recolección prehistórica ya fueran atunes en gran parte. Es una hipótesis de una desconocedora total de la prehistoria. Como curiosidad les enseño un mapa en el que vemos un punto que es Bucios, al sur de Río de Janeiro, donde descubrí por casualidad que había una técnica de almadraba, aunque ellos solo pescaran bonito, y lo único que puedo pensar es que fueron los descubridores y colonizadores portugueses los que llevaron esa técnica a Brasil y que se sigue practicando hoy todavía. Al pasar por tantos lugares, la almadraba cambia de nombre. Si en España es almadraba, que parece provenir, no está demostrado, del árabe al-madraba, que quiere decir golpear, como se golpeaba a los atunes, como se les sigue golpeando. En Portugal es simplemente la armazón do atún, es decir, que no hay un término específico. En inglés hablan algo así como tuna fishing, lo que quiere decir que no tiene nada que ver, porque, bueno,
es una pesca de atún, pero es más que una pesca de atún. En Francia sí, en Francia y en Marruecos se utiliza el término francés de madrague, que más o menos vemos por almadraba debe tener etimológicamente el mismo origen, y en Italia se habla de la matanza o de la tonara. La matanza es muy curioso, todas las vinculaciones que hay siempre entre el atún y el cochino, el cerdo. El atún es el cochino de los mares, lo decían ya los antiguos, porque todo se aprovecha, como en el cerdo, en el atún, todo se aprovecha, todo es comestible. Hay dos tipos, hubo dos tipos de almadraba, dos técnicas de almadraba. Tenemos por un lado la que se denomina almadraba de tiro o almadraba andaluza, que se hacía desde la playa, que ya yo creo no se practica más que justamente en Brasil, al paso del atún, cuando llegaba el banco de atunes, con redes, ahora lo voy a enseñar, que rodeaban el banco de atunes, y después se jalaban las redes hacia la playa donde se golpeaba a los atunes. La otra, que quizá supongo que la de tiro es la más antigua, aunque da la sensación de que en Sicilia se practicó desde muy pronto la otra almadraba, la de buche, que es una almadraba similar a la que se practica hoy, por ejemplo, a lo largo de la costa de Zahara, Barbate, que es una almadraba, una red, un sistema de redes paralelo a la playa, a cierta distancia de la playa. Es un juego de redes consecutivo y que se termina con un cerco de barcas y con una levantá en el momento en el que la última red, que es la cámara de la muerte, está llena, se efectúa la levantá y ahí es donde se mata de la misma manera, con garfios y a golpes, a los atunes. Este dibujo antiguo de un azulejo siciliano nos representa de manera un poco ingenua, con dos gigantes protectores detrás, una almadraba siciliana con este sistema de redes estables, ya establecidas, ancladas, en el que los atunes entran por un lado, nunca pueden ir para atrás y al final quedan atrapados en la última red. Es el juego de lo que hoy se utiliza incluso en nuestras costas gaditanas, como entran los atunes hasta desembocar en el saco del copo, que es la cámara de la muerte, sin poder volver para atrás. Ahora son buzos los que bajan, ven si está llena la red y entonces se decide, el capitán de la almadraba decide que merece la pena ya subirla o todavía se puede esperar. La mía, sobre la que yo he trabajado, la que se practicaba aquí, la antigua, la que se ha practicado aquí por lo menos desde época romana, es la de tiro o vista. Este es un dibujo del siglo XVIII en el que cuando llegaba el banco de atunes, el atalaya, que como su nombre indica estaba en lo alto de una atalaya o de un montículo, que lo veía, que tenía una costumbre particular de verlo, veía azulear el agua y no podía gritar, porque claro, gritar no servía para nada, movía una toca, es decir, un pañuelo blanco, una sábana blanca atada a un palo para decir hay atún, hay atún. Entonces las barcas se hacían a la mar, había una primera red, una primera fila de barcas que con una red hacían un primer cerco y después otra mucho más fuerte exterior que cercaba por fuera para que no se partiera la primera, y ahí esas redes se jalaban hacia la playa. Eso implicaba una mano de obra monumental y monstruosa. En Zahara, en Coril, había por lo menos 500 personas tirando de la red para llevar ese peso monumental hacia la playa. Un dibujo precisamente del archivo de la Fundación Casa de Medina Sidonia del siglo XVIII nos enseña de manera mucho más ingenua, más naif, este mismo sistema. Los ventureros son estos hombres que van a tirar, los hombres de la cuerda, como se les llamaba, tiran de la cuerda, tienen al capataz alrededor, los cloqueros están con los cloques en la orilla, con los garfios esperando, se ha rodeado el banco de atunes, que lo tenemos aquí, los escritos están hechos, añadidos en una copia de mano de la duquesa misma, ella puso cómo se llamaban los diferentes elementos, y es lo que se llama un bol, es decir, todo lo que entra lo que se saca en una levantá, lo que se arrastra en una sola red, se denominaba un bol, y ese bol se lleva hacia la playa y en la playa se procede a matar a los atunes. Les he puesto la foto de Arrayal du Cabo de Buzios, donde ven que lo hacen, pero lo hacen con bonitos. Entonces podemos imaginar qué podía ser esto cuando había 200 o 300 atunes de 200 kilos en lugar de estos bonitos que pueden pesar 40 kilos o 30, todo lo más.
Un requisito esencial para hacerlo, para llevar a cabo esta almadraba de tiro, y esto les resultará muy familiar porque ustedes son gaditanos, son naturalmente las grandes extensiones arenosas, las grandes playas. De eso tenemos muchas, todas en la Baja Andalucía, me dirán, pero esta es Conil, el lugar que se llama El Lance, la playa de los Lances, donde se daban lances de almadraba, era donde se colocaba la almadraba en la época antigua, hoy ya no se coloca. Y me dirán, en Huelva también había grandes extensiones, también hay grandes playas de arena muy parecidas. Sí, pero hay una circunstancia en Cádiz que Huelva no tiene, aunque Huelva tuvo almadraba, pero como decía la duquesa, cogían más melva que atún, siempre con cierta burla, ¿no? Es que es la situación geográfica de Cádiz. Cádiz, las playas de Conil y Zahara están cerca del estrecho. Esos atunes que llegan cuando se estrecha el cauce por el que circulan, se sienten mucho más fácilmente atraídos hacia la costa. ¿Por qué se sienten atraídos hacia la costa española o hacia la marroquí? Pues justamente me ha llamado la atención que ha habido unos estudios recientes del Instituto Meteorológico de Málaga y que se han dado cuenta de algo de lo que yo me di cuenta hace muchísimo tiempo, y es de la incidencia climática en saber si el atún pasa o no pasa. El atún depende de la temperatura del agua, mucho más que de otras cosas. La temperatura del agua es determinante. Entonces, si el agua en el lado español tiene algún grado más, que es lo que suele ocurrir, que en la costa de enfrente va a venir más hacia aquí que hacia allá. Esto lo han estudiado actualmente para la cuestión de las cuotas de atún, porque hay una gran pelea entre Marruecos y España sobre la cuota de atún que se puede pescar. Ahí vemos perfectamente cómo todas estas extensiones cerca españolas, además esta costa es más rocosa, cerca del estrecho, fueron idóneas para esa pesca del atún. Bien, aquí vemos en un dibujo antiguo, precisamente vemos Conil, en un dibujo en el que no me puedo detener, del archivo. Tenemos el mismo para Zahara, con Vejer al fondo, y en esta rada era donde aquí tenemos el castillo, lo que se llamaba el Palacio de las Pilas, que todavía existe hoy, que eran las murallas, en Zahara, donde se despedazaba el atún después de haberlo pescado. No puedo entrar en demasiados detalles, si no me voy a quedar a mitad de camino de mi exposición. Bien, un poco de historia. Resumiendo lo que les he dicho y añadiendo algún dato más, las almadrabas gaditanas, por lo menos que tengamos nosotros más o menos de manera fehaciente constancia de ello, existen desde hace por lo menos 3.000 años. Es un caso, yo creo, único de una práctica, una práctica pesquera o de otro tipo permanente en una sociedad. Por lo tanto, es algo que necesariamente ha tenido que marcar a la sociedad en la que se ha producido. Sabemos que ya se practicaba con los fenicios cuando fundaron Cádiz, se habló de ello ayer, y me alegro de poder volver a Baelo. Como se acaba de hablar de Baelo ahora mismo, es difícil estar en esta región y no hablar de Baelo, porque naturalmente Baelo va a ser muy importante, como lo vamos a ver. Un pequeño inciso en lo relativo a Sicilia. Vemos que en las ilustraciones antiguas de una ánfora vemos cómo está cortando el atún, el cortador de atún, haciendo lo que hoy llamamos el ronqueo, y cómo hacia 1920, en los años 20 del siglo XX, los sicilianos cortaban el atún casi con cuchillos o machetes del mismo tipo. Vemos esa permanencia, como digo yo, cultural en los hábitos, en lo relativo a Sicilia, pero también lo veremos en lo relativo a Cádiz. Volviendo a Baelo Claudia, aquí tenemos las pilas para salar el atún. Los vestigios de Baelo Claudia son de lo más importante que existe para la demostración de la utilización y la utilidad y la comercialización del atún en la época antigua. Y
¿Por qué el atún y la pesca del atún y la almadraba no tendría sentido si no hubiera la posibilidad de conservar ese pescado? Las cantidades ingentes de atún que pasaban por la costa no hubieran servido para nada si no hubiera habido un método para poder conservarlo. Y naturalmente la sal, de la que esta región es tan abundante y tan rica, fue el elemento absolutamente indisociable del atún, fue el corolario indisociable. No puede haber almadraba sin sal. En otros lugares ha habido una práctica del ahumado. De todas maneras, las cantidades de atún eran demasiado grandes para ahumar, pero aquí no hay una tradición del ahumado. También es una región de vino, Huelva, por ejemplo, o Málaga, y se podía imaginar, incluso Sanlúcar, y se podía imaginar que se hubiera hecho escabeche. Se hacía algo de escabeche, pero muy poco. El duque solía mandar, cuando estaba enfadado con Felipe II, el séptimo duque le mandaba la hijada de atún en escabeche en cuanto se hacía la primera almadraba para tenerlo contento. Pero la práctica, el consumo normal, era un consumo en salazón. Y vemos que efectivamente en torno a 1562, es en esos años fastuosos, vemos como lo primero que llama la atención de un viajero, como Van der Bingaerde, que nos ha dejado unas vistas tan maravillosas de ciudades de España y de esta región en particular, lo que le llama la atención son las cantidades, las montañas de sal, que lo mismo podía haberlas dibujado en San Fernando. Pero podemos incluso preguntarnos, 1562, esto no le dio una idea a Felipe II, él trabajaba para Felipe II para estancar el atún, crear el estanco del atún, que causó tantísimos problemas al duque de Minas Sidonia, puesto que junto con el privilegio de armar almadraba tenía el privilegio de estar exento de impuestos para toda la sal necesaria para salar el atún de almadraba, y ahí se creó un conflicto que duró más de 100 años. Bien, tenemos aquí mismo otro dibujo en el que volvemos a ver, vemos como es casi como un cómic en dos fases, cómo van llegando los atunes, cómo se les va acercando, y luego cómo se van jalando ya hacia la playa. Voy a pasar rápidamente a la parte. Voy a dejar esto aquí y voy a pasar rápidamente a la Edad de Oro que les he anunciado. En la Edad de Oro que les he anunciado les he puesto como límites cronológicos 1520-1570. Creo muy sinceramente, después de haber trabajado durante muchos años sobre la almadraba, que los años 1520-1570 son realmente los años más fastuosos, y les voy a dar las cifras, en paso de atún y en captura de atún. Quizá hubo un paso de atún similar en años anteriores, pero digamos que no se había conseguido todavía la técnica necesaria para controlar ese paso. Piense que cuando pasa un banco de atunes puede pasar otro la semana siguiente o 2 días después, pero que el banco de atunes que ha pasado, todo lo más, si no se captura en Conil, se captura en Zahara, pero si no, será para los murcianos, será para los catalanes, será para los mallorquines o para el que sea, pero ya para la costa andaluza se ha terminado. Por lo tanto, era una pesca que requería técnicamente una puesta a punto de muchas especialidades, verdaderamente de oficios muy especializados, y también de una mano de obra no especializada, pero muy abundante, que no siempre era fácil conseguir en la región y que hacía venir a poblaciones de muchos otros lugares. Dejo de momento esta diapositiva aquí, o esta imagen, que es también una imagen del archivo, que es la imagen que he elegido para la portada de mi libro porque me gusta mucho. Se ven muy bien los atunes y los cloqueros que los están acercando a la playa. Bien, creo que uno de los elementos que concurrió para el esplendor de las almadrabas gaditanas fue la voluntad secular de los Guzmanes, después duques de Medina Sidonia, de sacar el mayor provecho de este recurso natural que milagrosamente pasaba por su puerta todos los años. Es difícil resumir esto, pero podemos decir que desde el primer privilegio real que obtuvo Guzmán el Bueno, inmediatamente después de conseguir el señorío de Sanlúcar de Barrameda, Sanlúcar de Barrameda es de 1297, el primer privilegio de almadraba es de 1299. Yo estoy profundamente convencida incluso de que Guzmán el Bueno y su mujer, María Coronel, desde el principio ese emporio que formaron a orillas del estrecho tuvo
tuvo como objetivo no solo controlar estratégicamente el estrecho y también facilitar el paso a Marruecos, donde ellos iban continuamente, sino también controlar completamente, dominar y sacar el mayor provecho de las almadrabas. Creo que la capacidad de la Casa Ducal a lo largo de siglos para aunar energías, encontrar mano de obra, sal, transformar y comercializar el atún fue clave para el desarrollo de las almadrabas. Si esto hubiera estado en manos de 10 o 12 personas, como el atún es un animal muy asustadizo, precisamente los duques prohibían terminantemente que nadie pescara otra cosa, prohibía que navegaran navíos por el estrecho en época de almadraba para no asustar el atún y que no se pasara de largo. Es evidente que si esto se hubiera dividido entre diferentes explotaciones de atún, hubiera habido menos resultados. Los resultados son tremendamente voluminosos, porque se llegó en un momento determinado, en torno a 1550-1560, se llegó a sacar el mayor partido de lo que la naturaleza ponía a disposición. Fue una gran fuente de ingresos para los duques, que duda cabe, fue una fuente de prestigio y de poder de cara a la otra nobleza andaluza, los Medinaceli, que quisieron armar, el marqués de Cádiz, en fin, no puedo entrar en detalles, de cara a la monarquía. Es decir, que el estudio de las almadrabas revela también toda una serie de conflictos de poder muy claros, pero hoy no es lo que me interesa aquí. Indudablemente fue también un gran medio de subsistencia para toda la región. En esta región, la cantidad de proteínas que se podían ingerir gracias al atún de almadraba era muy importante. Y desde el punto de vista de la organización señorial de los duques de Medina-Sidonia, fue también un medio de cohesión. Ellos traían a los remeros de Huelva, a los que ponían con los remeros de Manilva, a los que llevaban paraleros que venían de Vejer, es decir, que ellos llevaban a gente de todos los estados y conseguían socialmente una cohesión de todos sus súbditos o de todos los habitantes de los territorios sobre los que ellos tenían jurisdicción. Y para el historiador, lo apasionante del caso es naturalmente la masa documental que esto ha generado y que está magníficamente conservada. Está centralizada y está conservada, porque yo ahora estoy trabajando con Sicilia, donde realmente la importancia social, la importancia numérica probablemente fuera similar, pero nadie ha conservado de manera sistemática. Eran pescadores individuales, pescadores, pequeñas cooperativas de pescadores, nadie ha conservado los archivos, y entonces es posible que la importancia fuera la misma. El problema es que no lo podemos ni comparar, ni demostrar, ni estudiar a fondo de la misma manera. Aunque solo pueda detenerme en eso, hay un punto que me parece esencial, y que son los diarios de almadrabas. Yo personalmente he trabajado entre 1520 y 1645. Es la época sobre la que yo he trabajado, no he ido más allá. Queda todo el siglo XVIII y queda todo lo anterior. En esos años hay conservados 88 diarios de almadrabas. Hubo muchos más. En el traslado a Madrid, la vuelta de Madrid al archivo, se perdieron, pero esos 88 diarios de almadrabas nos explican desde el primer día de la pesca hasta el último día lo que ha pasado. ¿Qué tiempo hacía, si salía levante, si había luna llena, si había grandes mareas y por lo tanto se podía trabajar por la noche porque había luna, si el levante, estaban turbias las aguas, no se podía pescar? Sí, es decir, que estoy haciendo un estudio del clima de la región y de los cambios climáticos a partir de la pesca del atún. El almadraba da lugar, estos diarios de almadrabas permiten una historia global, no solo de una región, sino de una incidencia económica que va mucho más allá. Si los duques mandan 9 docenas de atún al monasterio de lo que sea, tantos monasterios como mandaban, pero por ejemplo a Guadalupe, 9 docenas de atún, yo creo que estaban comiendo atún todo el invierno, yo creo que no comían otra cosa, por lo menos no comían otra proteína. El día que deja de pasar atún y el día que los duques no pueden mandar las 9 docenas de atún, se producen hambrunas, se produce una baja de calidad, lo veíamos en los dientes de lo que nos han enseñado con anterioridad, unas carencias alimenticias. Estoy intentando ver en qué medida la cartuja de Jerez, cuando digamos que se emplea en esa masivamente en la crianza de vacuno, no es también una forma de respuesta, como el propio duque, a una
una carencia de atún que se va a producir en un momento determinado, deja de pasar el atún, falta proteína y de alguna manera hay que subsanar esa falta de proteína. Es decir, que las incidencias son enormes. Bien, por lo tanto creo que la almadraba permite ver muchas cosas, las costumbres alimenticias, la evolución técnica, la evolución climática y una serie de cosas. Solamente para terminar, y dejaré la parte relativa a la cultura del atún para otra ocasión, quiero enseñarles estas cifras porque me parecen importantes. Creo que es lo que quizá más les pueda llamar la atención. A mí me parece importante trabajar a partir de 1525 porque el duque y la duquesa de Medina Sidonia se instalan de manera definitiva en Sanlúcar por primera vez en 1525. Hasta entonces vivían entre Sevilla, Sanlúcar. Se instalan seguramente porque el puerto de Sanlúcar se está convirtiendo en algo tremendamente importante, por razones personales que no vienen al caso aquí, pero también porque la producción del atún está subiendo claramente. Les he puesto algunas cifras que les sirvan. 1528, Conil se capturan 9.413 atunes, la duración es siempre la misma, 30-40 días, 8.015 en Zahara, un total de 17.728 atunes. Y váyanse ustedes, por ejemplo, al año 1566, cuando la técnica ha alcanzado su cenit, cuando tienen controlada perfectamente la producción, y vemos que se capturan 54.749 atunes en Conil, 70.282 en Zahara, o sea, 125.000. Todos estos años, no he puesto todos los años, he puesto algunos años interesantes, son años de una abundancia tal que es lo que realmente ha creado esa imagen mítica de la almadraba, la edad de oro, los duques, todo lo que ha dado lugar a lo que hablará después mi compañero, esa imagen del duque de Medina Sidonia, rey o dios de los atunes, se creó en esta época. Pero lo curioso del caso es que a ratos no fue un duque, sino que fue la condesa de Niebla, que era los años más fastuosos fueron los de la condesa de Niebla, que la madre del séptimo duque, que todavía era menor de edad. En todos los casos creo que lo que quiero subrayar es la brutalidad de la caída que se produce en 1572. No tenemos los dos diarios del 71, solo tenemos uno, por eso me lo he saltado. En 1570 se pescan todavía 115.000 atunes y en 1572 ya no se pescan más que 37.884. Yo no sé si ustedes se pueden imaginar el impacto en la región, el impacto en la alimentación, el impacto en el sistema financiero de la Casa de Medina Sidonia, el impacto en todos esos conventos que no había atunes para mandarles, todos los de Sevilla, todos los de... Fue un caos, verdaderamente una especie de caos lo que se produjo. Y eso creo que estoy actualmente trabajando en mi segundo libro después de publicar el primero. Lo único que quiero que noten es la cifra siguiente, es decir, que nunca se va a volver a estas cifras míticas de mediados del siglo XVI. Y sin embargo la técnica era la misma, pero nunca se va a volver. Vemos que hemos bajado 8.976 atunes en el año 1615, y si vemos el último cuadro, no les voy a enseñar más, nos vamos a quedar aquí. Si vemos el último cuadro, baja. Venga. Vemos en la curva, podemos ver que Zahara, Conil se siguen, casi siempre se pesca un poco más en Zahara que en Conil, pero es parecido, pero que nunca más, hay alguna punta hacia arriba, pero nunca más se vuelve a pescar la misma cantidad de atún que se había pescado con anterioridad. Bien, creo que me hubiera gustado hablarles de la cultura del atún, pero quizá la cultura del atún es algo que se dé por hecho, que ustedes adivinan. He hablado de ronqueo, he hablado de cloqueros, la almadraba misma, hay todo un vocabulario, hay por lo menos dos refranes por atún, ya verá el duque, que todo el mundo conoce, pero también roncalle, que de la almadraba viene. Hay una serie de señales, tenemos pinturas, tenemos versos, tenemos poemas, es decir, que culturalmente podemos decir que es una región totalmente marcada por el atún, y quisiera que fuéramos capaces
capaces de conseguir, no que se declarara como bien de interés, como quieren declararlo BIC, de bien de interés cultural. No, yo quiero que se inscriba la Almadraba en los bienes inmateriales de la humanidad de la UNESCO, que es un punto más. Incluso me gustaría que los archivos, que los diarios de Almadraba, no mis 88, sino todos hasta el siglo XIX, formaran parte de la memoria de la humanidad de la UNESCO. Me parece que sería algo que deberíamos de hacer entre todos, me parece que sería verdaderamente interesante. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a Araceli. Ha sido un placer escucharla. Y además, bueno, hemos arrancado con el mundo prehistórico, enlazando con lo de ayer, y abre la puerta a la recogida de firmas para hacer de la Almadraba patrimonio inmaterial de la humanidad. O sea que, como ven, pasado, presente y futuro, todos juntos. Y Arabia Saudí ha conseguido declarar la cetrería como bien inmaterial de la humanidad porque cazan palomas con el halcón. Yo no veo por qué, si nosotros pescamos atunes, no podemos hacer lo mismo con el atún, en fin, con la Almadraba por lo menos. Creo que hay temas sobrados. Estamos a la espera de esos libros, porque ya nos han anunciado, son varios, y alguna consulta.